the last couple of games. What have you been eating? You've been on fire. ¿Qué has comido en los últimos partidos? Porque le han jugado bastante bien. No, creo que la motivación de mi familia, de ser del último año aquí, creo que terminar bien para ver qué sucede más adelante en el futuro. I think it's just motivation for my family being in my last year and seeing how I can help myself to extend my future. Yeah. Well, it's working. I've recognized on the field, but also off the field here in just little moments, the relationship you've established with Cucho. What has that added to your game, both on the field and off the field? ¿Qué ha añadido tu juego el tener una buena relación con Cucho dentro y fuera de la cancha? No, creo que muy buena. Creo que desde la llegada de Cucho ha sido importante para todo el grupo, no solo para mí. Ha sido un jugador y una persona pues bastante buena. Y nada, creo que me entiendo pues un poco mejor. Hablamos ahí antes y después del partido a dónde quiere que le dé el pase o los movimientos que él hace. Entonces pues creo que después de ahí ha sido pues en beneficio y crecimiento para todos. Cucho's a good person. He's a good player and he's a good person off the field. We talk a lot. We talk before and after matches about his movement or where he wants me to play the ball. So I think that we've been the beneficiary of that because it helps the team as a whole. Yeah. Who wins the little games you guys play on the field? ¿Quién gana los partidos que juegan en la cancha? Bueno, creo que a veces él, a veces yo, toca pues en ocasiones perder o a veces ganar, pero es de divertirse. Creo que el jugar al fútbol es diversión, pero con responsabilidad, así que eso es la diversión a veces. Sometimes you win, sometimes you lose. I mean, sometimes you have to win, sometimes you have to lose. It's at the end of the day, soccer should be fun, but it's fun with responsibility. Yeah. It seems like you've been playing fun, and in this last game, a difficult moment at the beginning of the game with the first goal, but from there, you were relentless. What was your mindset in that game to help contribute to every single goal that the crew scored? ¿Cuál fue qué te habías propuesto para ayudar al equipo a ganar? Porque tuviste una mano en cada uno de los goles. Nada, creo que el trabajo del día a día, creo que es mi trabajo hacer eso dentro de la cancha, ya sea con asistencias o con goles, pero creo que en esas ocasiones más con asistencias, ¿no? Entonces, nada, sabíamos el momento que estábamos pasando y bueno, era cambiar el chip pues rápidamente para así ayudar al equipo y sacar los 3 puntos. No, I always try to help the team, so sometimes it's by goal, sometimes by assist. This last game it was assists, but it's just the everyday hard work that I do and helping the team. This time I was able to help in all 3. Can I have one more? Does your mind go to November and potentially playing in the World Cup and knowing that every single game that you have right now is important to building your status within that Costa Rican squad? Que si piensas en noviembre y que el hecho de que cada partido te puede ayudar para tal vez ser parte de la nómina final de Costa Rica para el Mundial. Sí, claro, creo que aquí no le gustaría pues estar en una nómina de una Copa del Mundo, pero bueno, me toca trabajar aquí primeramente, después que salga pues la convocatoria del técnico, si me quiere tomar en cuenta o no, pero si no, pues seguir trabajando aquí y ver que repara el futuro, porque como dije antes, es mi último año aquí, bueno, tengo que hacer las cosas bien en cada partido de aquí hasta que finalice el torneo y esperar a ver qué pasa. Of course, who wouldn't want to be part of a World Cup roster, but at the same time, I'm just focusing on one game at a time and working hard. It'll be up to the head coach whether he wants to call me or take me into account for that roster. And regardless of that, I need to continue to work hard because, as I said, I am on my last year and I want to make sure that I work well on the field so that I can take into account going forward. Is this as confident as you've played since you've been with the crew? Que si eso es la más confianza que has tenido en ti mismo desde que llegaste al club. Creo que sí, mis primeros
el primer año en que llegué creo que no fue del todo malo, creo que por ahí tuve pues buenas actuaciones. El 2020 pues no creo que tampoco haya sido del todo malo, quedamos campeones, fue lo importante. Y el 2021 sí creo que hubo un bache pues bastante grande de que mi juego no fue del todo bueno y lo sabía y lo tenía en mente, y bueno, creo que este año pues intenté cambiar eso y gracias a Dios se están dando las cosas. Yes, I would say so. I think in 2019 I had a good year. I had good performances. 2020 I wouldn't say it was bad. I mean, obviously we're champions, so I thought I had some good performances as well. Last year there was a little bit of trouble in my performances, so I thought about that heading into this season, and that's something that I tried to work on and what I keep thinking about when I play. I think it's obvious to point to Cucho arriving and the chemistry you guys have as you getting going, but also you're healthy, coming off that injury. What else besides maybe combining with Cucho and understanding his game has helped you kind of flourish these last few games? Dice que obviamente es claro que la llegada de Cucho te ha ayudado, pero que aparte de eso, tú no has estado lesionado tampoco y eso ha ayudado, pero ¿qué más crees que es la causa de que estés jugando tan bien ahorita? Pues sí, creo que la llegada de Cucho, como dije antes, pues ha ayudado mucho en el crecimiento de esos partidos, para el equipo y en lo personal, pero creo que el apoyo de todos los compañeros, el estar el día a día pues tratando de mejorar pues mi juego, sabiendo que son muchas cosas las que tengo en mente, pero también pues el apoyo que tengo de mi familia, y bueno, que también he estado pues un poco más cerca de Dios, y creo que esas son bendiciones de él. So, like you said, Cucho's arrival has clearly helped, but if I had to talk about something else, I would say that it's the support of all my teammates. There are some things that I knew I had to work on, so that's on my mind, but support from my teammates, support from my family. I also say that this year I feel like I've been closer to God, and I think I am now getting His blessings, and that has helped.